Estamos en Santa Mónica. Bienvenidos a otro video más acá en Mueller Vlogs. En esta oportunidad, señores, estamos en Santa Mónica. Estamos en la playita. Si no te quieres perder lo que puedes hacer en este lugar, síguenos. Suscríbete y dale a la campanita. Vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en un mirador de un parque genial que se llama Tomba Park, que principalmente es llamado así por los nativos americanos que estuvieron acá poblando esta zona antes de la conquista europea. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes qué tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita y dale like. ¡Vamos! Este parque es una buena opción si quieres venir a visitar Santa Mónica, ya que es un parque familiar donde tiene 4 áreas principales. Uno es el área de picnic, donde puedes venir a relajarte con tu familia. Otra es el área de miradores, donde tienes una vista espectacular de la playa. La siguiente área es el área de juegos para niños, pues si tienes tus pequeños puedes traerlos mientras ellos juegan, tú descansas. Y por último está un jardín, que este jardín está dedicado para mostrar y educar acerca de las plantas nativas de este lugar. Este parque Tomba, de hecho, fue nombrado así en honor a los primeros colonos y nativos americanos de la zona, que fueron precisamente los Tomba. Fue inaugurado en honor a ellos allá por 2013, el 13 de octubre. Es un lugar muy bonito si quieres venir a relajarte. Si quieres recorrer conmigo y ver todo lo que puedes hacer acá en Santa Mónica, quédate. Y de hecho, tenemos otro video por ahí para que lo puedas ir a ver después, que es la playa de Venice. Te lo voy a dejar por ahí, pero velo hasta el final. Este muelle es uno de los más antiguos y es uno de los primeros muelles de concreto en la costa oeste de Estados Unidos. Es muy famoso por películas como Forrest Gump. Iron Man. Y otras series como Hannah Montana. Este muelle nació primero como una infraestructura para poder llevar aguas residuales fuera de acá. Ahora es uno de los lugares más famosos y más turísticos de la zona de Santa Mónica. Este muelle fue inaugurado allá por el 9 de septiembre de 1909 y allá por 1916 se agregó un segundo muelle para poder albergar la montaña rusa, restaurantes y otras infraestructuras turísticas del lugar. Síganos, Mueller Vlogs.
En los años 60 y 70 este muelle estuvo a punto de ser derribado para dar paso a un complejo hotelero. Pero las personas de la ciudad pues se negaron, lucharon y ganaron. Y ahora tenemos el histórico muelle de Santa Mónica. Allá por 1994 fue dañado por el terremoto de Northridge, pero fue restaurado completamente teniendo este mantenimiento. Uno de los famosos restaurantes que por supuesto fue inspirado por la película de Forrest Gump es Bubba Gump Shrimp, que prácticamente es un restaurante de mariscos donde ustedes pueden venir a disfrutar y obviamente hace referencia a esa película. Vean. La entrada principal del restaurante y justamente a la par tenemos la tienda de souvenirs. Okay. Y este es un punto de fotografía imperdible. Este es el final de la ruta 66. Este es el sign de la famosa ruta que se conoce como la ruta madre. Fue una de las carreteras más famosas de Estados Unidos, inaugurada en 1926. Conectaba Chicago, Illinois con Santa Mónica, California, recorriendo más de 2.400 millas o 3.900 kilómetros a través de 8 estados. Fue la ruta de migración hacia el oeste durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y símbolo del sueño americano y la libertad de viajar. ¿La ruta 66 realmente termina en Santa Mónica? Sí y no. Técnicamente la ruta 66 terminaba en la intersección de Olympic Boulevard y Lincoln Boulevard en Santa Mónica, pero simbólicamente el Santa Mónica Pier se convirtió en su punto final más reconocido y fotogénico. Por eso verás el famoso letrero acá. Otro restaurante que hay por acá, el Pier Burger. Vean, acá está una sala de juegos. Se pueden leer también la suerte acá. Vean. Muchos juegos, diversión por acá. Juegos para niños, maquinitas. Hay de todo si te quieres divertir con electrónicos. Vamos a ir por acá. El Japa Dog. Vean, un puesto de comida bastante famoso, donde puedes ver algunas figuras que han venido por acá. Aerosmith, Steven Tyler de Aerosmith, Steven Seagal, ¿quién más? Hay muchos famosos que han venido por acá. Y vean, desde acá ya se puede apreciar la playa. Ese es un parqueo que si tú lo quieres dejar ahí, pues es una posibilidad. Es un poco caro, pero si no quieres, puedes alejarte un poco, dejarlo en la zona residencial y caminar hasta acá. Vean. Vean, aquí viene mucha gente. Puedes ver mucha diversidad cultural, mucha diversidad de personas de diferentes nacionalidades, latinas, estadounidenses, mucho turista, asiáticos. Justamente acá está el Pacific Park que le comentábamos al principio. Es una zona que se agregó al muelle para poder instalar esos juegos mecánicos que pueden ver ahí al fondo. Ahí hay unos juegos que se trata de resistir lo más que puedan para ganarse un premio ahí colgado.
Hasta cerró los ojos el compa ahí para ver si logra ganarse el premio. Interesante. Vamos a ver. Si tienes resistencia, ya sabes, puedes ir a jugar ahí. Vean el mar. Allá se puede ver los veleros, la gente pescando. Pero ahorita la misión es llegar hasta el fondo, hasta el fin del muelle, hasta el tope, sin parar, como dijo aquel. Vean. Es una mezcla de madera y concreto y hierro. Este muelle fue uno de los primeros muelles de concreto en la costa oeste de California. Y como les mencionaba, hubieron daños significativos en uno de los terremotos de Northridge, pero fue restaurado. La verdad que es un lugar muy bonito. Ahorita la temperatura está muy agradable porque pues todavía el sol está arriba, pero conforme vaya cayendo el sunset o el atardecer, va a comenzar a hacer un poco más de frío. Acá es permitido pescar. Creo que no es necesario tener licencia si pescas acá en el muelle, pero normalmente en otros lugares sí tienes que tener licencia de pesca. Dice Harbor Office, estas son las oficinas del lugar. Aquí es un restaurante, si no me equivoco, Marisol. Y prácticamente acá estamos llegando al final del muelle. ¿A dónde? Ok, señores, llegamos al final del muelle. Ven que pueden ver muchos artistas que vienen a mostrar su talento acá. Llegamos al final. Justamente aquí en esta esquina es donde Forrest Gump termina su recorrido en el muelle de Santa Mónica. Vean qué precioso. En mayo de 1975. Vean, ahí hay unos escalones que también ocupan como asientos para poder ver algunos artistas que vienen a mostrar su talento acá. Ahí están tocando violín, bastante bueno el caballero ahí. Se puede bajar ahí también un poquito más. Si quieres pescar es un buen punto. Allá al fondo se ven unos veleros.
Es uno de los lugares imperdibles si vas a venir a Los Ángeles, California. El muelle de Santa Mónica es un lugar clásico para poder venir y ver un poco de todo. Este parque que tengo a mi espalda es uno de los parques más famosos de acá del muelle de Santa Mónica. Es el Pacific Park, donde pueden ver que hay acá unas montañas rusas, un gusanito y muchos juegos mecánicos que puedes venir a disfrutar. Hay un pase que te sirve para subirte a todas las atracciones que hay acá, o puedes pagar individual cada una de ellas. Pero es un lugar muy recomendado para venir en familia, para venir a disfrutar. Así que vamos a ver qué más vemos. Hay atracciones para todas las edades, para todos los niveles de riesgo, para todos los niveles de miedo. Así que es un lugar muy recomendado. De juegos. Vean. Aquí pueden comprar sus tickets. Justamente ahí están los precios. Dice, para que te des todas las vueltas que quieras, $40 y $20 de 7 años y menores, y $40 de 8 años a más. Ahí están las atracciones, también los precios individuales. Por ejemplo, la Pacific Wheel, que vale $10, el West Coaster, $15, y ahí están todas, para que tú elijas en cuál quieres subirte. Puedes comprar tu ticket acá con tu tarjeta de crédito o en taquilla. También tienes la opción de un pase anual de $149. Si tú eres gritón o gritona, esta es una de las opciones que puedes venir a probar, y puedes dejar todos los pulmones acá de tanto grito. Vean. Vean, señores, se ve súper genial. Esos de ahí son los baños. Baños de mujeres y baños de hombres. Después de que te fuiste a echar a la bañadita, hay duchas también para venirte a quitar la arena que se te mete por todos los rincones. Vean, ahí están las duchas para hombres, para mujeres, baños. ¿Cómo están? No sé, averígüenlo ustedes, señores, se los dejo de tarea. Este es un espacio tipo parking, pero al parecer no está habilitado el día de hoy porque está totalmente solo. Vamos ahorita en una zona un poco más tranquila, menos ruidosa. Y vamos a ir a buscar otro de los puntos interesantes que pueden ver acá en el muelle de Santa Mónica, que es un carrusel y también un acuario. No sé si en realidad vamos a poder entrar y grabar, pero les voy a mostrar dónde está. Aquí hay otro restaurante de Albright. Me imagino que, bueno, sí dice Seafood. Es un restaurante de mariscos. ¿Cómo no? Acá en la playa. Este edificio es el que alberga el famosísimo carrusel. Vamos a ver si podemos grabar y entrar. No sé si está abierto el día de hoy, pero al parecer es un restaurante también. Ahorita lo averiguaremos. Parece estar cerrado. Sí. Pero allá adentro está un carrusel. No sé si lo van a lograr ver. Es un carrusel
que fueron declarados Monumento Histórico Nacional, ya que fue restaurado cuidadosamente para mantener su estructura original y figuras detalladas a mano, con diseños de principios del siglo XX. El interior tiene un estilo antiguo, encantador, con vitrales, espejos, luces y música. Oh, con razón, ya son las 7:30, ya no pudimos verlo, pero ni modo, otra vez será. Vamos a ir ahora al acuario, creo que está en la parte de abajo, como pueden ver acá. Vamos. Creo que ya está cerrado también el acuario. Allá están las horas de apertura. Dice el horario es de miércoles a domingo, de 12 a 4, señores. Venimos en mal hora. Ya está cerrado. Ahí están los precios. Adultos mayores de 13, $12. Niños de 4 a 12, $5. De 3 o menores, gratis. Este es el merry-go-round, donde está el carrusel, y el acuario está justamente abajo, para que no se pierdan. Y esa de ahí es la entrada por donde está como la entrada principal del muelle. Ese puentecito que ven ahí. Ahorita les voy a mostrar el Muscle Beach, que según la historia este fue el primero, el original, que fue de donde se inspiró la playa de Venice para poder hacer su Muscle Beach también. Y es famoso porque acá hacía ejercicio el famosísimo Arnold Schwarzenegger de Terminator. Se los voy a mostrar. Es un poco distinto al de Venice. Si no han visto el video de Venice, se los voy a dejar por acá en una tarjetita para que puedan ir a ver ese video donde les muestro el Muscle Beach de Venice. Este justamente es el Muscle Beach de Santa Mónica. El Muscle Beach original. Famoso por personajes que venían a hacer ejercicio acá como Arnold Schwarzenegger. Este tiene un enfoque como más gimnástico, más que de halterofilia o de fisicoculturismo como el de Venice. Es muy distinto. Puedes ejercitarte de otras maneras acá. Por ejemplo, puedes atravesarte colgado de manos. Hay unos lazos ahí donde puedes ejercitarte. Hay unos columpios. Hay unas argollas para que puedas pasar de un lado a otro. Puedes hacer lagartijas en diferentes lugares. Y así. Es muy distinto. Pero si quieren compararlo, vean el video de Venice después de este. Y comparen. Ya les muestro más imágenes. Vean qué genial. Ahí están haciendo ejercicio. Wow. Este Muscle Beach es un espacio de entretenimiento al aire libre que está ubicado justamente al sur del muelle de Santa Mónica. De hecho, lo tenemos por allá, el muelle, allá lo ven al fondo. Es famoso por ser un lugar del nacimiento de la cultura fitness y el fisicoculturismo, aunque como les mencioné, el enfoque es distinto al de Venice. Creo que el de Venice es un poco más enfocado al fisicoculturismo, pero después van a ver ese video. Este fue fundado en los años 30, allá por 1934, durante la Gran Depresión como parte de un programa de recreación financiado por el gobierno. Rápidamente se volvió un punto de encuentro para acróbatas, gimnastas, trapecistas y entusiastas del ejercicio físico. Vean, ahí están haciendo ejercicio. Otros nombres icónicos que pasaron por ahí incluyen a Jack LaLanne, pionero del fitness en televisión, y Steve Reeves, fisicoculturista y actor. Vean, ahí hay unas anillas olímpicas que les comentaba, donde te puedes ejercitar tratando de pasar de un lado al otro.
Aquí han grabado algunos documentales de fitness, han salido revistas y campañas deportivas, han grabado películas y videoclips sobre estilo de vida californiano. Es común ver a turistas tomando fotos, influencers grabando, así como nosotros, señores. Y por supuesto aquí está la playa con esta arena blanca, muy bonita. Vean, esta es una vía ciclística, hay que tener cuidado a la hora de pasar. Ahora es cuando nos atravesamos y esta otra es de peatón. Recomiendo que traigan algún abrigo porque durante el día está muy caliente, pero ya cuando el atardecer se va terminando, empieza a hacer frío, señores y señoras. Allá al fondo están como las casetas donde se resguardan los salvavidas. Y de hecho, díganme, ¿a qué les recuerda ese tipo de casetas? ¿A qué serie les recuerda? Díganme en los comentarios a qué serie les recuerda. Pero bueno, se lo voy a decir. Pero si se recuerdan de esa serie, digan, yo me acuerdo de eso. De hecho, esas casetas son muy reconocidas y famosas porque salieron en Guardianes de la Bahía. Si recuerdan esa serie muy famosa, ya hace algunos años, que se llamaba Baywatch en inglés, Guardianes de la Bahía, donde salían esas personas con esos cuerpazos y pues estuvo buena esa serie. Ahí está. De noche se puede apreciar mejor todo este lugar iluminado. Thank you for visiting Pacific Park on the world-famous Santa Monica Pier. Challenge yourself at one of our 14 exciting midway games and take home your very own pier prize. Test your skill and win big today at Pacific Park. Vean qué genial se ve de noche. Con el mar, el viento, las luces.
el cielo, aviones pasando, algunas estrellas. Ven ahí los artistas están haciendo sus dibujos de las personas. Vean, wow, talento. Acá se acaba este video. Espero que les haya gustado todo lo que vieron acá en Santa Mónica. Si les parece este contenido, si lo disfrutan, si los entretiene, por favor denle like, síganos, suscríbanse. Más del 80% de las personas que ven este contenido no están suscritos. Yo se los voy a agradecer si lo hacen. Así que gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Salud.